¿sí? Como receptora de la señal. Y en esta conexión sinapsis, puede ser sinapsis eléctricas, se comunican a través de envíos de iones, ¿sí? O puede ser química a través de neurotransmisores, ¿no? Que envueltos justamente en vesículas pasan de una célula a otra. Entonces, muchas de las conexiones del sistema nervioso central, muchas de ellas es química, pero también hay eléctrica. El sistema nervioso periférico tiene ambas, químicas y señales también eléctricas, ¿no? Entonces, ya hay de ambos. ¿Listo? Muy bien. Y entonces continuamos. Ahora, antes de pasar a esto, quiero ubicarme aquí, en el cono axónico. Cuando nosotros hablamos, cuando les voy a hablar todo eso de potencial de acción, transmisión del impulso nervioso, es cuando aquí, en la zona del cono axónico, se concentra y hay suficiente señal para generar, ¿sí?, un potencial de acción. Cuando hablo de potencial de acción, de excitabilidad nerviosa, etcétera, etcétera, me ubico aquí. Y que la señal tiene que ser lo suficiente, o sea, el estímulo umbral, ¿se acuerdan? Hemos hablado de ese estímulo umbral, tiene que ser lo suficiente para desencadenar una señal eléctrica que pase a través de este axón. ¿Listo? Que pase a través del axón. ¿Qué es lo que pasa? Suelen haber estímulos que llegan a las dendritas o al mismo soma que generan potenciales graduados. Cuando digo potenciales graduados, generan señales, pero estos potenciales graduados, cuando se van juntando y llegan al cono axónico, deben ser lo suficientemente grandes para generar un potencial umbral. Si estas señales que reciben las dendritas o el soma no son lo suficientemente fuertes para generar un potencial umbral aquí, no se genera el impulso nervioso. ¿Listo? No se genera el potencial de acción. No se excitará la célula. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que quiero que se ubiquen para seguir hablando de este tema? Muy bien. Y es así que el transporte, ¿no?, a través del axón, una vez que ya se dio el impulso nervioso, ojo, es que cuando ya se dio el impulso nervioso, pues un transporte axónico rápido, ¿no?, con velocidad de señal de puede ser hasta unos 400 milímetros por día, donde se va a mover orgánulos. ¿Cuál es el fin del transporte? Sobre todo esto nos sirve para que se produzcan los neurotransmisores, para que se produzca la señal química que al final, en el terminal axónico, se liberarán vesículas con el neurotransmisor. Entonces, cuando habla de transporte axónico, velocidad de mueve orgánulos, etcétera, etcétera, este transporte sobre todo es para mover materiales, como vesículas con neurotransmisores. ¿De acuerdo? Este es un transporte anterógrado, dice, desde el cuerpo celular hasta el terminal axónico, y puede haber retrógrado desde el terminal axónico hasta el cuerpo celular. Transporte lento, su velocidad es bastante lenta, 0.2 a 2.5 milímetros por día, ¿no? También. Y bueno, aquí sigo hablando de este terminal, transporte axónico rápido, en el cual vemos pues que, bueno, tenemos el núcleo, ¿no?, el soma, el retículo, aparato de Golgi, en fin, que están en este caso buscando producir vesículas con neurotransmisores. Por ejemplo, miren aquí el transporte anterógrado del soma al axón hasta el terminal axónico, donde se transportan esas bolitas rojitas. Mira, se miran un poco chiquititas, ¿se ven atrás? ¿Se ve atrás? ¿No? ¿Se ven las bolitas rojas? ¿Se ven las bolitas rojas? ¿Sí? Vemos desde el soma, viaja, ¿no? Desde el soma viaja por el axón hasta el terminal axónico, ¿sí? Y vemos allí que viajan estas vesículas, por ejemplo, transportando ¿qué cosa? Neurotransmisor. Y se quedan ahí las vesículas listas, las vesículas llenas de neurotransmisores. Y se quedan ahí listas. ¿Para qué? Para que cuando venga la señal, ya miren, está acá, se está acumulando las vesículas, ¿sí? Ahí están, almacenadas, listas. Entonces, cuando viene la señal eléctrica y se genera el impulso nervioso, estas vesículas
vesículas van a recibir una señal. La señal bueno, de elevación, por ejemplo, de concentración de calcio, por ejemplo. Y esta señal va a hacer posible que las vesículas viajen justo a la membrana presináptica, ¿sí? La membrana del borde axónico, el terminal axónico sería la del botón sináptico, si quieren llamarlo más exactamente. Llegan las vesículas y producen la, ¿cómo se llama cuando liberan? Todo el proceso de sinapsis de la comunicación, todo el proceso se llama sinapsis. Pero me refiero a este proceso en sí, para que las vesículas viajen hacia al borde de la membrana presináptica y liberen ese neurotransmisor, eso es excitocitosis. Ese neurotransmisor se libera al espacio sináptico, ¿sí? Y luego lo recibirá una célula postsináptica. Y entonces la célula postsináptica va a tener receptores para esos neurotransmisores liberados, ¿sí? Va a tener receptores. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando en este caso, este transporte es básico, ¿para qué? Para una sinapsis química, ¿cierto? Una sinapsis química. Y luego va a haber otro tipo de transporte, por ejemplo aquí, por ejemplo puede ser para reciclaje, reciclar vesículas. Y que se alisten nuevamente para liberar neurotransmisores. Porque termina la sinapsis, nuevamente las vesículas se reciclan, fíjense, vacías, ¿no es cierto? Vesículas vacías, y nuevamente se van a cargar de neurotransmisores y nuevamente liberarlos cuando se dé la señal, cuando las células se exciten, liberarán sus neurotransmisores. ¿De acuerdo? Para ese es el transporte de vesículas. ¿Ok? Entonces en este caso estamos hablando de una señal química, ¿no? Entonces una sinapsis en la región donde un terminal axónico se encuentra con su célula blanco. A esa zona le llamamos hendidura o espacio sináptico, ¿sí? Y habrá sinapsis. Puede haber sinapsis y señales químicas y puede haber sinapsis eléctricas, ¿no? Eso es lo que les decía, puede variar. Muy bien, listo. ¿Qué más quería contarles aquí? Si hablamos, ahora sí, las señales, para que sean las señales eléctricas en las neuronas, vamos a empezar a hablar de potencial de membrana. Y para eso Nernst nos plantea su ecuación de Nernst para este equilibrio. Esta ecuación de Nernst nos habla de este equilibrio que genera un potencial de membrana aquí, equilibrio iónico. Equilibrio iónico en el cual, bueno, más que equilibrio no es 0,0, no es homeostasis, es decir, que tendencia al equilibrio, ¿no? Y entonces esta ecuación predice el potencial de membrana para un solo ion aislado. ¿Qué sé yo? El ion sodio, por ejemplo, hay una concentración afuera, ¿no es cierto? En el líquido. ¿Cuánto es? ¿Concentración de ion sodio? Afuera, en el líquido, perdón. 145, 140, ¿no? Y por ejemplo, el sodio en el interior sería 10 más o menos, poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Nernst nos plantea esta ecuación para que se produce si la membrana es permeable al ion sodio y genera un potencial de acción. ¿Listo? Pero esta ecuación de Nernst solo habla de un ion a la vez. Entonces, después se ajusta y se plantea la ecuación de Goldman y Hodgkin y Katz, ¿no? Para el potencial de membrana, pero utilizando múltiples iones. Entonces vemos aquí el potencial de membrana, pero tomando en cuenta la concentración de los iones potasio, sodio y cloro. Sí está más equilibrada esta ecuación para ver pues que, ¿no? Para mantener el potencial de membrana, este equilibrio buscamos de concentración de iones potasio, sodio y cloro, tanto en el ex como en el líquido, ¿sí? Y estos juntos, en conjunto, van a generar un potencial de membrana. Cuando digo potencial de membrana, estoy hablando de un potencial de membrana cuando la célula está en reposo, ¿sí? Cuando la célula está en reposo. Muy bien. Yo les había mencionado que en las neuronas ese potencial de reposo era ¿cuánto? Menos 70, menos 65, ¿no? Si ven un libro, otro libro, no hay problema. Es errado, ¿de acuerdo? ¿Y de células musculares?
80, ¿no? Menos 80, por ejemplo. Algunos salen menos 90, no hay problema. Menos 90, menos 80, ya está. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, y esto es lo que estoy yendo un poco atrás, ¿no? Lo que les mostré la vez pasada, el potencial. Entonces, esta ecuación de Goldman-Scott nos habla entonces de estas concentraciones, ¿no? Justo hablamos hace un momentito, les preguntaba yo, ¿no? ¿Cómo está la... Por ejemplo, les hablaba cómo está... No quiero pintar, está para el ion potasio. Bueno, se me olvidó acá, pero acá está normal, ¿no? Ya, acá está normal, acá se ve medio raro, pero ahí está normal. Entonces vemos aquí, para el ion potasio, concentración en el E, en el I, ¿sí? Y genera un potencial de membrana. La concentración del sodio en el E, que acabamos de recordar, ¿no? Y ahí está en el I, y genera un potencial positivo de membrana, y el cloro, ¿no? Esos 108, 10 adentro, menos 63. De modo que, bueno, a 37 grados, la conjunción de todos ellos genera un potencial de membrana en equilibrio. ¿Qué les decía? Que para las neuronas sería esos menos 65, menos 70. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ya les comenté que en conjunto ahí está la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, que adecua la ecuación de Nernst, pero con todos los iones de importancia, ¿no? Que determinan este potencial de membrana. De modo que el potencial de membrana, entonces, miren, este es un axón, un nervio y un axón, ¿no? Entonces, de modo que por dentro de la célula, ¿no? Hacia el interior, el potencial de membrana en reposo es negativo, ¿sí? Negativo, eso es menos 65, quería decir. Y en el medio externo, o en el E, será positivo, ¿sí? Entonces, todo ¿cómo se dice? Este equilibrio entre iones genera finalmente ese potencial de membrana en reposo. Quiere decir que la célula en reposo se encuentra eléctricamente polarizada, negativo adentro, afuera, positivo. Entonces la célula cuando está en reposo decimos que está polarizada. Cuando se da el estímulo, reduciendo la diferencia de cargas en ambos lados de la membrana, su potencial de membrana poco a poco se va haciendo menos negativo, hasta que cuando se hace positivo finalmente, ¿qué se genera? Una despolarización. Entonces cuando la célula se excita, cuando hay un estímulo, cambia ese potencial de reposo de membrana, se genera una despolarización. ¿De acuerdo? Y es así entonces que en un impulso nervioso, la fibra nerviosa propaga activamente un impulso desde el cono axonal hacia el resto del cono, del axón, perdón, hasta el terminal axónico, propaga esa señal eléctrica, ¿no es cierto? Y cuando propaga es que se dio un potencial de acción, es que se despolarizó la membrana de esa célula. ¿Ok? Entonces, el potencial de membrana habla de un potencial de reposo, ¿no? De la célula, o sea, de la membrana, tanto del soma como de sus prolongaciones. Y cuando digo potencial de acción, cuando la fibra nerviosa interpretó los estímulos mecánicos y químicos que les mencioné hace un momento, ¿no? Lo interpreta y lo convierte en energía eléctrica. Si lo convierte en energía eléctrica, es decir, que genera un potencial de acción. Es decir, la célula se despolariza, la célula se excita, genera un impulso nervioso. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Todo bien? Y entonces, pues, el potencial de membrana en reposo, que es importante, la gradiente concentración del potasio, que la célula sea permeable al potasio, sodio y cloro en reposo, permeable, es decir, que haya canales, ¿no es cierto?, de potasio, sodio y cloro, que estén listos para permitir el paso de estos iones. Y los cambios en su permeabilidad de membrana conducen al movimiento de iones. Cambios en permeabilidad quiere decir apertura de estos canales, ¿sí? Apertura de canales. Muy bien. Se genera la señal eléctrica, ¿no? Como dice ahí. Y muy pocos iones se mueven para crear grandes cambios, muy pocos iones. ¿De qué iones estamos hablando? Sobre todo del sodio y del potasio. Hay algunos otros potenciales de membrana que generan movimiento también del cloro. Habrá otros que generan movimiento
y eso lo vamos a ver mejor en músculo, el movimiento del calcio. También. ¿Sí? Pero ahora básicamente nos concentramos en sodio y en potasio. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces vemos aquí un registro, ¿no?, del potencial de membrana en voltaje, en milivoltios, ¿no? Esto de acá, ¿se acuerdan que les decía menos 65, menos 70 aquí, ¿no es cierto? Ahí está, en reposo. La célula se despolariza, genera un potencial de acción. Cuando regrese, ¿se acuerdan que les decía? A veces se pasa más abajo, cuando la célula se repolariza, ¿sí? Y a veces inclusive se hace hiperpolariza. Y cuando se hiperpolariza es hacerse más negativo, recuerden eso, ¿no? Entonces hemos ido hablando, cuando hemos hablado de medio interno, que a veces si la célula se hiperpolariza, la célula es, pregunta, ¿más excitable, menos excitable? Menos excitable, porque tiene que partir desde, digamos, si acá es menos 70 y acá, ¿no?, menos 80 o menos 90, es más negativa, y partir de allí para generar un potencial de acción le costaría más. Es que es cuesta arriba, me refiero, ¿no? Tiene sentido. Entonces, es por eso que cuando a veces les decimos que, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de desbalance del potasio, ¿no? Si hay un desbalance del potasio, hace que la célula sea más excitable o menos excitable. Y yo les contaba, recuerden, ¿no? Ya les insinuaba de esto, ¿no? Que les decía, ¿no? Ah, ya, si se hiperpolariza, la célula es menos excitable. ¿Sí? Si se hiperpolariza. Y si el potencial de reposo, perdón, el potencial umbral, les decía también, es menos, es más bajo, más cercano al de reposo, o sea, si el potencial umbral que genera la señal, ¿no?, es más cercano, el potencial umbral era más cercano al potencial de reposo, la célula era más excitable, les contaba, ¿no?, cuando hablé del potasio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Para conectar, tenemos que integrar todo. Muy bien. Y entonces aquí les muestro que normalmente la célula cuando está en reposo tiene unos cuantos canales de potasio abiertos. ¿Ya? Unos cuantos canales de potasio abiertos cuando está en reposo. O sea, pues digamos unos 5 canalitos de potasio. Y el potasio fluye, ¿no? Puede salir. Que salgan 5 potasios, no es gran cosa, ¿no? Cuando la célula está en reposo. Pero cuando la célula, así, ¿no? Cuando está la célula polarizada. Pero cuando la célula se despolariza, se aperturan canales de sodio. Ya no estoy hablando de 5. Esos canales de sodio, sobre todo, hablo de canales de sodio dependientes de voltaje, los rápidos. Esos rápidos, no estoy hablando pues de 5, estoy hablando de 100, 200, 500 canales. Entonces, pues, el ingreso masivo de sodio rápidamente, ¿qué hace? Despolariza a la célula. ¿Sí? Entonces vemos, este es un axón. Entonces está la célula polarizada, se genera la señal y aquí se despolarizó. Luego sigue avanzando en un solo sentido y lo que va dejando atrás, lo que está atrás se despolariza. Lo que está hacia adelante, lo que está atrás se repolariza. Y lo que está hacia adelante se despolariza. Conforme va avanzando, lo que se quedó atrás se repolariza y lo que está adelante se despolariza. Y así va avanzando. Entonces estamos hablando cuestión de milisegundos. Rapidísimo pasa el proceso. Despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza. Es rápido ese proceso. Muy bien. Hace un momento les hablaba de esto. Sí. ¿La hiperpolarización se da normalmente en las neuronas o no se da? O sea, al principio se hiperpolariza suficiente, como les mostré en la clase pasada. Se hiperpolariza un poquito, luego nuevamente la bomba sodio-potasio se encarga de regular. O sea, lo regresa a su sitio. Vamos, de eso justo les voy a contar ahora. ¿Ya? Pero normalmente, siempre se puede hiperpolarizar un poquito y luego regresa a su equilibrio. Ahora, si esto es bastante hiperpolarizado y no regresa a su equilibrio, por ejemplo, no funciona la bomba sodio-potasio, la célula se queda, ¿no es cierto? Se queda ahí menos excitable y no puede continuar su proceso. Pero imagínate una célula que se quede sin energía, se queda sin bombas de sodio-potasio y la bomba de sodio-potasio se encarga de regresarlo a su potencial de reposo. Transporte activo, gasto de energía.
Entonces, qué importante, pues justamente las células se quedan sin energía. Entonces, por ejemplo, una célula nerviosa no puede cumplir con sus funciones. Por eso uno de los principales afectados, cuando hay ese desequilibrio iónico, cuando hay falta de energía, pues uno de los principales afectados es justamente el sistema nervioso. ¿Ya? Y bueno, hace un momento yo les hablaba de los potenciales graduados, ¿se acuerdan? Graduados. Cuando hay una fuerza variable y se comunican a corta distancia, esos mensajitos hacia las dendritas, hacia el soma neuronal, les digo, ¿no? En cambio, el potencial de acción ya se genera un potencial, hay una despolarización grande y breve, y este es el que genera el impulso nervioso. O sea, estos mensajes, si se acumulan en potenciales graduados, puede generar un potencial de acción. En cambio, el graduado a veces puede haber, como dice, por comunicación a corta distancia, y si esta corta distancia se va sumando, como en el cono axónico, puede generar un potencial graduado, genera un potencial de acción. Y cuando dice señalización rápida en distancias largas, ¿a qué llamo distancias largas? A todo el recorrido de un axón, por ejemplo, no de un axón, de una neurona el recorrido es largo. En cambio, en distancias cortas se llama esa comunicación en el mismo soma o entre dendrita y soma de la neurona. Por eso es comunicación corta. Larga distancia, todo ese recorrido que hace a través del axón. Y aquí está lo que les hablaba de la comparación entre potencial graduado y acción. Simplemente quiero resumir que, a ver, aquí el potencial de acción genera una reacción despolarizadora. Si el potencial graduado puede o no generar despolarización, es que sí se suma. O sea, sí que es lo suficientemente grande para despolarizar o hiperpolarizar a uno. Eso es lo que quiero recalcar. ¿Listo? Y aquí el potencial graduado puede haber la entrada de iones a través de canales con compuertas. Y aquí el potencial graduado supera el umbral. Si supera el umbral, en la zona gatillo. ¿Dónde es la zona gatillo? Básicamente en el cono axónico. Muy bien, ya están entonándose entonces en esto para abrir los canales de sodio y generar ese potencial de acción. ¿Listo? Aquí no requiere un nivel mínimo para iniciarse, puede ser espontáneo. Las señales de estos potenciales graduados suelen ser espontáneos. ¿Listo? Muchos de estos señales espontáneas, por ejemplo, se dan en los centros de control, centros respiratorios, por ejemplo, en los centros respiratorios del bulbo raquídeo, centros respiratorios que decimos los marcapasos respiratorios, son potenciales espontáneos, normalmente, ¿no? Acostumbran a generarse sus potenciales. Pero eso que nos permite mantener un ritmo respiratorio normal, ¿no? En reposo. Y el otro sería el potencial de acción, que sí necesita un estímulo umbral para iniciarse. Yo les dije, si pasa el umbral, recién. Pero entonces este estímulo tiene que ser lo suficientemente grande para generar un potencial umbral que pase y aperture todos esos canales de sodio voltaje dependientes, ¿no? Y genere lo que les decía, la despolarización. ¿Ya? Eso es el potencial de acción. Muy bien. Como les decía, la acumulación, esto lo puedo resumir acá, que los potenciales graduados, miren, estímulos, potenciales graduados se distribuyen, y a veces, ¿qué pasa con un potencial graduado? A veces la señal se puede perder al exterior, hay fuga de corriente. En cambio, aquí vemos que están dirigiendo la señal, y estos aquí, miren que sí, acá se pierden, pero acá vemos que se están dirigiendo hacia el cono axónico, y cuando se suman estos potenciales graduados, generan en el cono axónico un potencial umbral. Entonces, miren acá un estímulo, un potencial graduado. Vemos aquí, miren acá, las líneas entrecortadas es el potencial umbral. ¿Listo? Entonces, hay estímulos que no pasan el potencial umbral y no se genera el potencial de acción. Hay estímulos o potenciales graduados inferiores al umbral. Miren acá cómo se apagó la señal. Hay un estímulo, terminal sináptico, llega al soma, miren, y aquí se apagó porque no pasó el umbral. Ya no llegó a dónde, a la zona gatillo. ¿Qué es la zona gatillo? El cono axónico. ¿Sí? En cambio aquí, fíjense, en este estímulo es lo suficientemente grande, continuo, que pase el umbral,
Y sigue, mire, cuando va avanzando, conforme vamos avanzando, pasa el umbral. Si pasó el umbral y llega a la zona gatillo, ¿qué generó aquí? Se potencia graduado. No pasó el umbral. Aquí sí pasó el umbral. ¿Qué generó aquí? Potencial de acción. ¿Sí? Viajan distancias grandes los potenciales de acción a través de todo un axón, ¿no es cierto? Si no, imagínense. A ver, venga usted, señor. Venga, aquí. Así, mire, allí, extiende el brazo, sí, aquí. Los efectos especiales. Entonces, imagínense que pasamos acá. Acá yo toco aquí y aquí están entonces las dendritas cogiendo la señal. A veces si toco muy despacito, a veces ni cuenta se hace. Pero si yo con un alfiler. Entonces llega la señal y recorre, acá está, va a recorrer todo esto largo, toda esta distancia de este axón, hasta llegar a la médula. Ya después inclusive llega luego al encéfalo, al central, ¿no? Entonces, aquí vemos, bueno, llega a la médula, después irá al encéfalo, pero vemos que todo este recorrido es largo. ¿Sí? Y ni hablar, pero no voy a del pie, ¿no? Si le piso, un pisotón, ya está, un pisotón. Entonces pasa todo este recorrido hasta llegar a esta zona. Entonces todo ese largo. Si hablamos pues de una neurona tan pequeñita, bueno, el conjunto de neuronas ingresa, ¿no? Hacia la médula espinal. Entonces ese recorrido es largo. Y la amplitud, la velocidad es alta. ¿Listo? La velocidad es alta, a pesar que de repente sea un axón no mielinizado. A pesar de ello estamos hablando de 1 metro por segundo, ¿no? ¿Listo? Si fuese un axón mielinizado, por supuesto podemos hasta 100 metros por segundo. Es bastante amplio. Entonces, la onda de señal es amplitud constante y la velocidad es alta. ¿Sí? Gracias. Y sigue el todo o nada. La ley del todo o nada es, cuando se pasa el potencial umbral, se desencadenó todo el potencial de acción. Si no pasa el umbral, es nada. Es como decir ustedes, si ustedes sacan en su promedio final, suben, ¿no? 9, 8, van sumando, 10, 11, si llegan a 11.49, no pasan el umbral. Pero si el potencial de acción, llegamos a 11.5, pasó el umbral y aprobaron. No interesa si aprobaron con 11.5 o aprobaron con 20, finalmente aprobaron. Pasaron ese umbral que decimos, ¿no es cierto? Pasaron el umbral. Entonces ahí está la diferencia entre aprobar y desaprobar. En este caso, ¿no? Para este caso, pues, pasar el umbral sería ese 11.5. Y ahí de todo, nada, aquí de todo, quedaron totalmente aprobados. Y si llegaron a 11.49, nada, no pasaron el umbral y quedaron desaprobados. Tanto el que sacó 11.49 como el que sacó 8, 5, 0. Finalmente todos quedaron desaprobados. ¿Sí? Entonces, de todo, nada. Una vez que pasamos ese umbral, se desencadenó el potencial de acción. Y el potencial de acción es en un solo sentido. La dirección de conducción va en este sentido, como si hubiéramos desencadenado, ¿no?, una respuesta a lo largo de fichas de dominó. Entonces, una vez que pasamos la zona gatillo, todo lo demás va a conducirse en un solo sentido y va a tener ese camino, esa dirección. ¿De acuerdo? Y depende pues este potencial de acción de los iones sodio y potasio para ir a alcanzar esa zona gatillo. ¿Listo? Y pues ahí está lo que les explicaba, ¿no? Del potencial de acción, donde acá hablamos de menos 65. Si pasamos el potencial umbral, ¿cómo pasar ese potencial umbral? Es que tiene que haber acá, de todas maneras, un aumento de voltaje. Pero este estímulo puede ser químico, un estímulo operado por receptor. A veces un receptor, cuando recibe un neurotransmisor, ¿sí?, llega un neurotransmisor, si no es un receptor, ¿ya? Y entonces esos receptores están acoplados a canales de sodio, por ejemplo. Entonces allí yo estoy hablando de un canal operado por receptor, si está acoplado por receptor. El canal se apertura, ingresan, qué sé yo, ¿no?, unos 10, 20, 30 sodios, ¿no? Y van subiendo poco a poco el umbral. El umbral, digamos que está en menos, qué sé yo, les puse menos 30, por ejemplo, ¿no?
Ahí recién, cuando se llega a ese voltaje umbral, ya estamos hablando de voltaje, debido al ingreso de sodio, ¿no es cierto? Subir el voltaje. Es allí donde se apertura ya los cientos de canales de sodio, ¿no es cierto? Ahí, toditos se aperturan masivamente. Entonces el ingreso de sodio es masivo. Y son canales rápidos, porque ese voltaje estimula tanto canales de sodio como canales de potasio. Pero los de potasio son más lentos, ¿sí? Se aperturan los canales de sodio y rápidamente sube el potencial porque ingresó masivamente el sodio. Y generó la despolarización. Ley de todo nada. Si pasamos este umbral, se aperturan esos canales y se da eso, ¿no? La despolarización. Ok, podemos llegar aquí, imagínense, más 50, más 20, 0, en fin. Aquí la cosa es que llegamos aquí, a este pico, donde los canales de sodio, voltaje dependiente, se agotan. Se agotaron. Entonces al agotarse ya no trabajan más, ya no permiten el paso de sodio, se agotaron. Entonces recién allí se aperturan los canales de potasio. ¿Para qué? Ojo, para la salida de potasio. Salida de potasio, estoy hablando. Aquí en el sodio es ingreso de sodio. Y en la repolarización, para nuevamente hacer el potencial negativo, estamos hablando de salida de potasio, que también son cargas positivas. ¿Listo? Sale el potasio rápidamente, después un poquito más lento, pero sigue bajando. Pasa por el potencial umbral, sigue bajando, pasa por el potencial de membrana, sigue siendo más negativo, hasta se puede inclusive hiperpolarizar. ¿De acuerdo? Hiperpolarizar aquí. Potencial interior negativo o hiperpolarización. Pero después vemos que regresa el potencial de reposo. Y el potencial de reposo, para que regrese, es gracias a la bomba de sodio-potasio, que saca 3 sodios, ya lo vuelvo. ¿Se acuerdan que los potasios se salieron, los sodios entraron? ¿Quién regula nuevamente para que esto se equilibre? La bomba de sodio. Entonces son varias bombas que trabajan arduamente para que rápidamente ingresen 2 potasios y salgan 3 sodios. ¿Listo? Y eso permite regresar al potencial de membrana. Acá hay detalles, ¿no? Ahí está el potencial de membrana de reposo, el estímulo despolarizante, ahí está la membrana, se despolariza, entrada de sodio, despolarizante de la célula, todo el recorrido. Los canales de sodio se cierran, se abren los de potasio, repolarización, hiperpolarización, ¿no? Y por último la célula retoma el potencial de reposo gracias a esas bombas de sodio y potasio. ¿Sí? Ahí está todo el proceso que les he contado. Y ya está. Acá vemos canales de sodio con compuerta de Bruta, que son los rápidos, ¿sí? Que ayudan a generar este potencial. Doctora, faltan 10 minutos. Wow. Acá los voy a dejar con respecto a esto. Y solamente quería recalcar aquí que las células musculares también generan ese potencial de acción. Acá tenemos las células tanto del músculo liso, cardíaco y esqueléticos, la comparación de la diferencia entre los 3 tipos de tejido muscular, pero obviamente todos ellos también son células excitables, ¿no? ¿Listo? Dentro del músculo esquelético, si miramos un poquito más, bueno, hay fibras de 3 tipos, las fibras tipo ¿cómo se llama esto? Las claras, son las células tipo glucolíticas, de glucólisis rápida, las células oxidativas lentas y las células mixtas. Entonces las más oscuras son las rojas también decimos, fibras rojas, su función más aerobia oxidativa. Las células blancas, o las fibras blancas, perdón, que son más anaerobias, de tipo glucolítico. Y tenemos fibras rosadas, que tienen una función mixta, tanto glucolítica como de tipo oxidativo. ¿Listo? Ahí está.
Ok, hay características, comparación entre estas tres fibras, la organización del músculo esquelético. Ahí está una célula, un miocito. Fíjense aquí que ahí está el sarcolema, la membrana del músculo, y la membrana del músculo es aquí donde va a recibir la señal a través del sarcolema para que la célula se despolarice. Lo que quiero tomar en cuenta aquí es lo siguiente. Para que ocurra contracción muscular deben haber dos eventos. ¿Sí? Primero está el evento eléctrico, que es la generación de ese potencial de acción. ¿Sí? La generación del potencial de acción. Ingresa sodio, ¿no? Todo el potasio. ¿Y cuál es la respuesta final de ese evento eléctrico? ¿Cuál es la respuesta? Salud. La apertura de canales de calcio. O sea, la respuesta final, cuando la célula muscular se excita, la respuesta es apertura de canales de calcio. ¿Ingresa calcio del medio extracelular? ¿Canales de calcio del medio extracelular? Sí. Pero principalmente, sobre todo hablando de músculo esquelético, músculo liso, lo principal en el músculo esquelético es que se aperturan canales de sodio a nivel del, ¿qué tenemos? Del retículo sarcoplásmico. Y entonces es que la principal, ¿cómo se llama? La principal fuente de calcio hacia la célula es a partir del retículo sarcoplásmico, a partir de sus canales de rianodina, y permite masivamente la salida de calcio al citoplasma del miocito. Y ese calcio es el que va a iniciar la señal para que se dé el siguiente evento, el segundo evento, el evento mecánico, que ustedes lo conocen como contracción muscular en sí, ¿no? Donde interactúan las fibras de actina y miocina. ¿Sí? Acá están la sarcómera, los filamentos en este sentido, ¿no? Que se organizan con otras células, interactúen, ¿no? Pero de modo que la actina y la miocina interactúan entre ellas, generando en este caso, ¿qué cosa? El acortamiento de la fibra muscular, cuando hablamos de contracción muscular. Entonces, para que haya contracción muscular, que este es el evento mecánico, primero se tiene que generar el evento eléctrico. ¿Sí? Primero se genera el potencial de acción y luego la contracción muscular. ¿Listo? Aparte de ahí, bueno, vemos la estructura de una sarcómera, donde interactúan una serie de proteínas. ¿Sí? No solamente pues hablamos de la actina y la miocina, que son las contráctiles, sino también hay proteínas reguladoras como la troponina, la tropomiosina, y estructurales como titina, nebulina, miomesina y distrofina, por ejemplo. ¿Ok? También quiero recalcar aquí la unión neuromuscular, la unidad motora, la unión neuromuscular, la señal de células neuronales, neuronas, también le decimos neuronas inferiores, porque se comunican ¿con quién? Con las fibras musculares. De modo que esa interacción entre una neurona motora, decimos, y varias células musculares, a esa unión, a esa, miren aquí la interacción, esta es foto microscópica con microscopio barrido, donde se ve pues que los terminales axónicos influyen sobre varias fibras musculares para mandar la señal. A esta interacción le llamamos pues la unión neuromuscular, donde la neurona, ¿sí?, ordena el músculo, estimula el músculo, impulso eléctrico, hace pues que se genere, miren la interacción de un botón, de un terminal axónico, de una neurona interactúa con la fibra muscular, ¿de acuerdo? Vemos acá también esa interacción con la fibra muscular. ¿Para qué? Para generar en la fibra muscular un potencial de acción. Luego de generarse el potencial de acción, acá están los canales, ingresa sodio, se genera el potencial de acción. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa señal va a generar pues que la célula
después de generar el potencial de acción, ¿qué pasa con la célula muscular? Luego se contrae. ¿Sí? Se contrae. ¿Ok? Bueno, estos ya son más detalles. ¿Sí? Proceso de la contracción muscular, regulación, complemento, excitación, lo que les decía, ¿no? La interacción, excitación, contracción es el evento que les decía, el evento eléctrico se acopla con el evento mecánico de la contracción. Y por supuesto luego después la fibra tiene que relajarse. Muy bien, fuentes. Y entonces, a continuación vamos a ver alteraciones, ¿no? Básicamente, sobre todo allí a nivel neuromuscular. Bueno, podemos ver algunas alteraciones que va a haber a nivel de la neurona, esta neurona motora o esta neurona inferior que va a generar la unión neuromuscular. Entonces puede haber alteraciones de esta neurona motora que si es el daño, por ejemplo, en los axones, vamos a ver neuropatías periféricas, neuropatías en general, como vamos a ver el caso de la esclerosis múltiple, pero también puede haber daños a través de la unión neuromuscular, ¿sí? En esa unión neuromuscular, y eso lo vamos a ver en dónde, en el caso de miastenia gravis, y también vamos a ver daños o alteraciones en el mismo músculo, la degeneración del músculo, como es el caso de distrofia muscular. ¿Listo? Entonces, yo voy a ampliar esta clase, ya sabemos el día viernes a las